La terciaria, el perfil tiene que ser que puedan, un perfil ideal, que puedan construir coreografías y trabajar en coreografías, que puedan cantar, que sepan cantar, que puedan construir personajes y roles, que puedan trabajar distintos estilos, sainete, medioevo, obras de costumbristas actuales, que se va a trabajar distintos estilos. Bueno, eso sería un actor completo para trabajar. Sería un buen perfil. Pero para eso vos tenés que tener buenos profesores y materias que lleven a eso. Pues podés tener buenas materias y no tener los profesores. Pero como un poco los diseños curriculares, mirá que yo te hablo del IUNA, que fui consultor para el IUNA, y yo aporté todo lo que pude para eso. Pero después lo que más se hizo, algunas cosas me dieron pelota y las incluyeron. Lo que más se hizo fue para conservarles el puesto de los profesores que se estaban. Y el objetivo de hacerlo universitario era ir a concursos para que mejore el nivel, no para que... Bueno, casi todo se hizo para que continúen con las horas y continúen los profesores. Y ahí el diseño curricular respondía más a que se respeten las horas de los profesores que a las necesidades de un perfil. Porque lo que vos tenés que llegar es un perfil de competencia. Ser competente para. Ese perfil de competencia es lo que tenés que tener bien clarito en educación para el arte. En el otro también hay competencia, pero son más flexibles. Y pasa por otra búsqueda. No, y es más importante el proceso que el resultado. Acá también hay que respetar los procesos, porque vos tenés en formación actoral 20 alumnos y con distintos niveles de autoestima. No es el mismo nivel de autoestima. Quieren ser actores, pero a veces es mucho más el deseo que sus posibilidades. No todos pueden serlo. El deseo es una cosa y tu realidad es otra. Vos podés tener el deseo y no tener los instrumentos. Claro. Más cuando el instrumento es el propio cuerpo. ¿Eh? Más cuando el instrumento es el propio cuerpo. El propio cuerpo. Entonces es muy importante, que ese es un deseo. Y hay otros que suele pasar también, que tienen los instrumentos y no tienen la voluntad y el compromiso. Que suele pasar también. Y te pasa también cuando vos dirigís un grupo. Te vas a encontrar con personas con menos instrumentos, pero mayor compromiso grupal. Y te vas a encontrar con personas con muy buenos instrumentos, pero que te hacen la vida imposible. Porque no asumen un compromiso grupal. Te puede pasar eso trabajando con grupos. Sí, sí. Y vos a veces decís, bueno, prefiero trabajar con uno de menos instrumentos, pero que haya un buen vínculo grupal, que haya un compromiso grupal, y que su instrumento sea menor. Pero este me falla.
Este nos puede fallar en cualquier momento y tiene muy buenos instrumentos. Entonces, esas cosas pasan también. Está el deseo, la realidad y lo posible. Tenemos que apuntar siempre al deseo. Siempre apuntar al deseo. Y está la realidad de mi instrumento, de mi voluntad, de mi compromiso y de aquel que me tiene que orientar. Ahí aparece lo posible. Y dentro de eso posible puede ir cambiando a la medida en que vos vas creciendo. Tenés que ir ampliando el techo. Por eso, para que vos puedas tener alas, tanto educación por el arte como para el arte, el coordinador tiene que tener alas. De párpado extraño que se cierra, cambia toda la escena y se abre y ahí ya está todo reconfigurado, ¿no? Se vuelve a cerrar, se producen los cambios y vuelve. Acá también hay como unas posibilidades que a veces un actor de acá y otro de allá levantan así y tiene como otras alternativas ahí la piecita esa, que es muy, a mí me gusta mucho. Ahí había una pared antes. Y este mapa, que está funcionando desde el año pasado, lo pusimos ahí y le mandamos una luz a través de ese reflejo, de forma tal de que esa luz se refleja ahí, que también alcanza a todos los actores que se trasladan por distintas posiciones. Y es notable cómo excita la asociación en la improvisación. El mapa ese hecho bolsa, que es un mapa medio escolar. Trabajamos mucho procedimientos de improvisación con reglas formales muy concretas, muy particulares que rigen la forma de ser de la espacialización, de la composición, del trabajo físico expresivo, de los actores, de las velocidades y de la forma de asociar la palabra. En todos estos niveles materiales de realización de la improvisación, la consigna, digamos, base, la clave de acción sería la discontinuidad. En todo momento la composición se detiene, se trabaja de a uno, no a la vez los movimientos. La palabra también funciona autointerceptando la línea con palabras extrañas a esa línea discursiva, hablando de un tema, se aparecen a propósito y como forma de excitar el hablar de ese tema, palabras venidas de otro lado que siempre finalmente producen como una relación más poética en el decir de la tematicidad de la que se trate. Y trabajamos con zonas espaciales, trabajamos con el espejo, la alfombra, acá hay una suerte de mirador, una posición desde la cual se observa hacia un horizonte, en una línea de horizonte, como una especie de mascarón de proa, y la piecita, ¿no? Esas serían nuestras zonas, ¿no? Y los actores trabajan. Y acá hay en esta mesa, que ahora no está puesta, pero hay una mesita, que es esta. Acá también, es una posición como de escritura o de mesa, digamos, todo lo que se puede ahí asociar desde la posición de uno que está sentado y otros que interactúan con ese que está ahí escribiendo o observando directamente las otras escenas que permanentemente están funcionando. Y entre medio de estos espacios que están delimitados por la luz o por la alfombra, la mesa o la misma habitación, hay lo que se llama la zona, lo que nosotros llamamos la zona de circulación, que es que cuando uno sale de estas zonas entra en un espacio que está diferenciado, que nada tiene que ver con esos espacios que son más territoriales o más concretos y que mueven a operaciones escénicas más territoriales y más, yo diría, de convención. Y cuando uno queda en esta zona de circulación es que queda el cuerpo como en el aire, como suelto de toda posible relación. Incluso los que circulan no se relacionan entre sí en la circulación, sino que van a alguna de las zonas, estas que comentaba recién, en una posición, en un tipo de trabajo más físico expresivamente, más voluptuoso, más
como si uno fuera cayendo mediante detenciones con velocidades muy lentas en la dirección hacia alguna de estas zonas en la que falten cuerpos. Es una suerte de maniobra de compensación de la espacialidad. Supongamos que trabajan 20 cuerpos, estamos siempre buscando que al cabo de un rato de estar en una zona, en una operación con otro, salgo y me dirijo allí a donde falten cuerpos. De esa manera el cuadro general siempre está compensado, siempre hay cuerpos en todas las escenas, y por el tipo de trabajo que estamos haciendo, por las velocidades, por la forma más ralentada, más bien detenida de los cuerpos, aparece lo que sería como una suerte de cuadro que va teniendo como pequeñas reconfiguraciones, y esa situación es muy excitante para la asociación de la palabra, ya que en una situación más ralentada, más voluptuosa, más retórica de los cuerpos, en tantas situaciones, aparecen asociaciones posibles venidas de la misma composición. Quiero decir que el trabajo que hacemos tiene mucho que ver con dejar que la asociación se produzca a partir de los estímulos que la espacialización y la maniobra físico-expresiva en relación con el otro permitan producir, ¿no? O sea, la palabra viene de ahí, viene de los cuerpos y de la composición del espacio. Si no, sería como una palabra como más traída, más como caprichosa o más literaria. En este caso es una palabra que tiene una política poetizante, como decía antes, en relación a que es discontinua, a que no intenta servir a la temática de la forma en que uno la sirve en la realidad histórica, sino que busca ser una palabra más antihistórica, aunque temática, pero producida mediante las excitaciones y los estímulos que una operación compositiva y físico-expresiva, o sea, formalista, le producen, ¿no? O sea, la precipitación discursiva está relacionada con estas cuestiones de forma. Y también hay una estrategia asociativa que liga los decires aparentemente autónomos de cada zona, o sea que estas zonas en la primera parte no están conectadas, mediante una suerte de filtración. Lo que escucho que dicen allá, de algún modo lo integro en mi palabra particular de acá, y ya funciona esa palabra traída de otro lado, en otra relación, por cierto, pero están de ese modo extrañamente conectadas las 5 escenas que están funcionando. Y al cabo de un rato eso cambia a una operación donde todos ya sí están en lo que llamamos foco abierto, en donde están todos ya en la misma situación temporal y espacial, y ya esta zona de circulación que refería recién no tiene esas características, sino que es como si fuera parte de toda la espacialidad. Todo el espacio se ve como signado por el mismo tiempo, por el mismo espacio, y todos, por lo tanto, ya entran en una relación de presencial integrada, ¿no? Y ahí se trabaja de una manera que, bueno, por ahí sería un poco largo de explicar, pero más bien, para sintetizar, sería que están todos bajo una misma circunstancia, en una misma situación espacial. Sucede cuando yo entro a trabajar a la Bardem, al Instituto Vocacional de Arte, apenas terminada mi carrera de profesorado
de música en el Manuel de Falla y mi carrera de maestra. Yo entro muy pronto, recibida a trabajar en el Instituto Vocacional de Arte, que en ese momento se llamaba Instituto Vocacional de Arte Infantil, y que había producido un gran cambio en la historia de esa institución, que antes era el Teatro Infantil Labardén. La diferencia que se produjo en ese momento en la institución y que daba para grandes polémicas en ese momento, estoy hablando del año 60, 61. Hacía poquito que el Instituto Vocacional de Arte había modificado sus planes de estudio. Y entonces se había abierto una gran polémica porque lo anterior era el Teatro Infantil Labardén, donde los nenes se formaban para ser actores, dicho un poco entre comillas, pero no tanto, y que tenía un sistema de trabajo que era como una formación actoral a los nenes que después tenían que representar una obra cuando terminaba el año y que lo hacían, inclusive se cobraba entrada, bueno, hacía como si fuera la vida del actor profesional, pero en diminuto. Hoy me parece que la discusión ya pasa a otro estado o a otro nivel de discusión. Se plantea esto que ustedes me decían al comienzo, educación artística versus educación por el arte. Esta polémica, digamos, en mi opinión, es una falsa polémica. ¿Dónde está la falsedad de la polémica? Si nosotros decimos que la educación por el arte es una filosofía educativa, algunos dicen es un método, yo digo que es una filosofía educativa porque corresponde a una cosmovisión, corresponde a una idea que uno tiene del ser humano. Entonces es mucho más profundo que simplemente un método. Después tiene un método. O sea, una vez que uno lo establece como filosofía de la educación, como cosmovisión, tiene que plantearse cómo llevarlo adelante. Y ese cómo llevarlo adelante da como resultado métodos que en el comienzo de educación por el arte se llamó la libre expresión. El método se llamó la libre expresión. Después, dentro del Instituto Vocacional de Arte, y tal vez en otras instituciones también, esto que nosotros llamábamos libre expresión en sus comienzos, se transforma en lo que hoy se llama el taller, metodología de taller. No está exactamente bien que se llame metodología de taller, porque metodología de taller puede aplicarse a muchas cosas. De todos modos, lo que se sostiene en el Instituto Vocacional de Arte cuando se dice taller es el hecho de que es un lugar experimental, que es un lugar donde el alumno va a recorrer un camino que no va a estar como se sostiene o se sostendría teóricamente en la educación artística, que el camino que el alumno tiene que recorrer tiene que responder a una progresión pedagógica externa al alumno mismo, que está puesta por afuera. Y que el taller sería que la búsqueda de los caminos no están puestos desde el docente, sino que se abre una posibilidad de ir buscando sus propias herramientas expresivas cada niño o cada adolescente o cada adulto, en el caso que sea. Por eso voy a volver a lo que decía que es una filosofía educativa, donde, por decirlo de una manera sencilla y para poder desarrollar la conversación, se dice que es un proceso que pone el acento en el recorrido, en el proceso que el alumno hace y no en el resultado. Y para decirlo también de una manera muy simplificadora, que siempre termina siendo incorrecta, pero bueno, algo hay que decir, la educación artística sería la que pone el acento en el resultado. ¿Por qué yo digo que esto es una falsa polémica? Esto es una falsa polémica porque el niño que produce, que sea, es decir, un objeto expresivo dentro de lo que sería la educación por el arte,
ese objeto que el niño produce, ya sea en la plástica, ya sea en la música, ya sea en otros más abstractos, como puede ser la danza o la literatura, pero que siempre es un objeto, porque digamos, la expresión artística se hace a través de un objeto, y no de otra manera, sea más abstracto o más concreto, pero es siempre un objeto. La producción de ese objeto del niño o del adolescente, para el niño y para el adolescente que la produce, es lo más importante que le puede pasar en el momento que lo hace. Entonces, decir que la educación por el arte pone el acento en el proceso y no en el producto, y eso ser el punto de partida de una polémica, es falso, porque no deberíamos decirlo de esa manera. Deberíamos decir de qué modo el adulto, el profesor, la escuela, la evaluación, de qué modo va a considerar ese objeto. Y ahí es donde está la diferencia. Cómo va a ser mirado ese objeto desde la mirada del adulto. ¿Quién resignifica el objeto, digamos? Claro, entonces ahí podemos decir que el objeto siempre es importante. No es que uno no pone el acento en lo que el nene va a producir. A veces cuando uno está con alumnos, vamos a poner una materia en la que tengo alguna experiencia, que es la materia títeres. Los alumnos a veces comienzan a producir un títere y hay niños que tienen un conflicto con el objeto que producen y durante varias semanas y a veces meses y a veces les lleva casi todo el año, destruyen lo que producen porque no están conformes con lo que producen. Sienten que eso dice, no, señorita, este fue y lo rompen, no, me gusta y lo rompen. Y hasta que uno logra que en un lugar donde el alumno esté muy contenido para que pueda producir, llega a un objeto que para esa persona, para ese alumno que lo crea, sea un objeto donde él verdaderamente se siente reflejado. A veces se necesita mucho tiempo de trabajo, pero cuando eso pasa, podemos decir que el alumno pudo como lograr resolver un conflicto interno con su propia creación. Ahora yo les pregunto, este proceso que yo describo en un niño y que como docentes o aproximándose ustedes, ya siendo a lo mejor profesionales de la docencia, reconocen como que es un proceso que se produce también en el teatro, que el nene que no quiere pasar, el nene que tiene vergüenza, en la plástica el nene que no quiere dibujar, y lo reconocen como posible. Si nosotros hacemos honestamente una lectura de lo que son los procesos creativos, no me van a decir que al que se forma como actor no le pasa eso todo el tiempo. Y al que se forma como artista plástico no le pasa la angustia y el sufrimiento que a veces significa la posibilidad de poner en un vacío algo que uno está generando. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia no está en ninguna parte. El proceso creativo es un proceso que surge desde, muchas veces, desde como muchas veces lo ha analizado la psicología profunda, que es el proceso creativo surge de una herida profunda del yo, donde está disociado el objeto bueno y el objeto malo, para decirlo psicoanalíticamente, y que el hecho estético o la producción estética es la posibilidad que tiene el sujeto de ir como reparando las heridas profundas, y que a través de la reparación de las heridas profundas que el sujeto hace, ese objeto creado le devuelve reparación y a la vez produce reparación en todos los que lo pueden apreciar. Eso pasa con los nenitos de 5, 6, 7 años y pasa con el adulto que se forma como fascinado. Si nosotros miramos el proceso de creación artística desde este lugar, empezamos a darnos cuenta que las polémicas sobre si es para el arte o si es por el arte se diluyen, porque lo que hay que tener es la mirada sobre la persona que está transitando ese proceso de la creación. ¿Para qué? Para que la persona que está transitando ese proceso pueda llegar a crear desde él su propio acto creativo y que ese acto creativo resulte reparador para él y reparador para todo el mundo que lo acompaña. Si eso sucede, somos felices, nos sentimos muy bien por ese ratito, donde ese ratito
que se llama la sublimación, ese momento donde de verdad se produce algo que no es explicable en otros ámbitos, sino que solamente en la experiencia que llamamos experiencia estética, porque algún nombre le tenemos que dar, o goce estético. En ese momento que eso se produce, es un instante donde de pronto artista o alumno o hecho expresivo del alumno y los que lo reciben, todos se juntan en una cosa que dura pocos segundos, pero que es altamente reparadora para todos. Eso pasa en la clase de educación moral, eso pasa en la clase de educación artística, o eso no pasa en ninguno de los dos lados, si el docente, en lugar de estar atento a que cada quien es un ser individual que tiene que crear su propio hecho expresivo y no parecerse todos al docente que dice se crea solamente de esta manera y todo, como pasa muchas veces en la música, todos tocan igual que tal maestro, todos tocan igual que tal otro, porque ese maestro dice esta es la única manera de producir música. Bueno, cuando pasa eso, el alumno o el artista o el joven que se está desarrollando no encuentra su propio camino. Pero si nosotros somos docentes que estamos mirando que cada uno encuentre su propio camino, estos procesos se van a dar tanto en la educación por el arte como en la educación artística. La diferencia con la educación artística es que seguramente en algún momento nosotros vamos a tener que evaluar, y vamos a tener que evaluar desde los cánones que nos fija el Ministerio de Educación y las demás instituciones, donde ahí nos dicen, bueno, hay que poner un 7, un 4, un 2, un esto, pasar, no pasar. Y ahí se arma con otro conflicto. ¿Qué me quieres preguntar? Si vos creías que con las posibilidades edilicias que tienen las escuelas, la educación, digamos, y la masividad de alumnos y la formación docente, esto se puede dar realmente, si se puede tomar la individualidad de los sujetos para producir esta educación por el arte. Yo creo que es difícil. Nada de lo que yo digo es fácil. Ni siquiera las instituciones están preparadas para eso. Pero, digamos, si nosotros vamos a la escuela pública donde los alumnos tienen por ahí las materias como teatro, plástica, música, nosotros seríamos los docentes que tenemos que desarrollar eso, y vos me decís si yo creo que ahí se puede experimentar o trabajar desde esta cosmovisión. Yo te digo que las formas prácticas en las que uno lo desarrolla son infinitas. Lo importante no es las formas prácticas como uno lo va a implementar, sino que desde la convicción uno tenga ese convencimiento. Si uno tiene el convencimiento de que cada quien tiene que hacer su propio recorrido, que no quiere decir que una clase no sea una clase general, sobre eso, después se dejó, ya está más claro todo, me parece. Pero en una época cuando lo proponía Echeverry desde sus libros, digamos, se tomaba esa concepción, se decía por el arte como los lenguajes artísticos. Y se le daba como una... Claro, por lo importante que pongamos en esto, hay muchas disciplinas, hay muchos lenguajes, todos son válidos en la medida en que estén bien hechos, que sean personas idóneas las que lo hacen.
El arte no es mágico ni es salvador de nadie. Ahora, puede darte mucha salud y ser muy importante en tu vida, en la vida de quien lo ejerce, siempre y cuando sea un hecho creativo, que sea que vos te expresás, que te comunicás, que creces en autonomía, que creces en autoestima, y que con otros compañeros tuyos, mientras vas estudiando, como en toda la educación, vos podés construir un conocimiento colectivo con tu grupo y construir organización y transformación desde el arte. Es decir, mi concepción de educación por el arte, que es la misma también que para el arte, es cuando la vinculo y relaciono con la educación popular. Lo de Paulo Freire, es decir, trabajar de la acción a la reflexión. Acción, reflexión, acción. La tercera acción es la transformadora. Y al reflexionar colectivamente, construyo los conceptos con mis compañeros. Eso es tanto para una como para la otra. Lo que se diferencia es el objetivo. Y dentro del objetivo está la exigencia. Es decir, que en las dos tiene que estar el juego y el placer como base. Desde el disfrute, construir conocimiento en las dos. Nada más que la exigencia es distinta. En la educación por el arte, yo tomo dos cordones, por decir, dos límites, que sería uno, en que la educación es para que crezca jugando, que crezca para comunicarme con los otros, y todo el crecimiento personal que pueda haber y el expresivo que pueda haber, pero no con la exigencia de formación actoral. Es decir, que si es un gran logro para vos construir roles, que sería hacer tu propio ritmo siempre, que sería un estereotipo porque no creas otros ritmos. Bueno, pero si para vos es un crecimiento eso, porque vos no hablabas, vos no te expresabas. Porque te afirmás en algo que conoces. Te afirmás en eso que conoces, que es tu propio ritmo, y según tu historia personal, puede ser ridículo construir un ritmo que no te pertenece. Entonces el desafío ese hay que ir haciéndolo para intentarlo, pero no hay que profundizarlo si eso a vos te bloquea. Cosa que en el que elige para el arte te la tenés que bancar, porque si elegís que va a ser un lenguaje expresivo y a nivel terciario, la voluntad tiene que ahí estar, y vos tenés que tolerar toda una etapa también de crecimiento para no bloquear a la persona, pero ninguna persona va a decir lo que siente y piensa si no tiene autoestima, porque va a estar desvalorizado. Entonces siempre va a acomodar el bochín a lo que el otro quiere oír para ser aprobado. Y en esa simulación, donde uno simula que enseña y el otro simula que aprende, se puede pasar por primario, secundario, terciario, y terminar coincidiendo con 3 fotocopias y ya tener un título. Es decir, que es muy importante no solo el valor de algún diseño curricular, sino es muy, muy importante el docente, que yo llamaría maestro. Hay docentes que son maestros y hay docentes que son solo docentes, que tienen un crédito nada más, que lo habilita pero no tiene capacidad de maestro. Eso no tiene actitud, es decir, ni se crece afectivamente, ni se crece en conocimiento, no se disfruta, ni disfruta el que está a cargo del grupo, ¿no? Porque toda actividad que vos tenés con un grupo, sea que actividad, y más las artísticas, y más lo que puede ser teatro, hay que disfrutarlo todo, el coordinador, el grupo, todo. Crecemos desde el disfrute. Y algunos confunden distracción con disfrute. La distracción es para que el tiempo pase rápido. El disfrute es cuando vos no querés que pase el tiempo, porque estás disfrutando. Esa hay una gran diferencia. Y tanto en por el arte y para el arte, las dos cosas tienen que ser así. La variante principal es la exigencia. Y sobre todo en teatro, lo delicado que es trabajar con el interior, porque nosotros somos instrumentos e instrumentistas.
Entonces vos no vas a trabajar en la educación, en la llamada educación por el arte, donde sería el juego teatral, no formación actoral, sino el juego teatral. No vas a trabajar con, que yo sé quién lo puso en el programa que hay en Nación, lo metió para sexto grado, memoria emotiva, por ejemplo. Es una bestialidad. Yo sé de dónde, porque yo fui uno de los consultores de los. Pues después uno hizo un refrito y metió algunas cosas que tienen que ver con la psicología silvestre. Nosotros no somos terapeutas. Nosotros tenemos que lo que nosotros evaluamos son las conductas jugadas, no al jugador. Porque si no entramos en psicología silvestre a interpretar al otro. Y esto tiene que ser, tanto por y para, tiene que ser un espacio de salud, no de enfermedad. Entonces yo no puedo promover crisis que después no puedo contener. Eso lo hace el psicodramatista para obtener ciertos resultados terapéuticos. Sí, pero nosotros no es nuestro rol. Entonces, si el chico o el adulto elige meterse en algo afectivo que le remueve cosas, es una elección que hay que respetar. Pero nosotros no tenemos que promoverlas. Entonces, no metamos memoria emotiva en juego teatral, sí en formación actoral. Si queremos trabajar la línea stanislavskiana o lo que sea, sí en formación actoral. En realidad tampoco sirve demasiado para el teatro, sino más que nada para el cine, ¿no? Porque sostener también lo de la memoria emotiva en teatro, pero bueno, es otra... Es más difícil. Es más difícil. Pero hay veces que trabajás con compañeros que no hay estímulo. Claro. Y tienes que autoestimularte. Claro. Tienes que trabajar sobre tu memoria, tus sensaciones, tus recuerdos. Y hay veces que se da que con quien estás trabajando, desde la mirada y de todo, no hace falta trabajar con la memoria emotiva. Pero no siempre. Claro. No siempre un compañero es compatible para moverte cosas. Que lo que termina pasando es que hay muchos docentes de grado, digamos, que no tienen la formación artística, que empiezan a ver cosas distintas en la escuela. Empiezan a ver que sus alumnos ya no se paran en un acto y recitan, ¿sí? Como si fueran, ¿sí? O la Negra Tomasa o San Martín, sin entender. Me parece que el gran desafío de estas escuelas es también plantear cuál es el sentido del teatro, qué es lo que aporta de verdad a la enseñanza, qué es lo que pasa con un chico que tiene teatro, que tiene danza, que después tiene medios audiovisuales, y cómo esto que los chicos van aprendiendo específicamente impacta en las materias, entre comillas, más tradicionales. Entonces no es que se hace, digamos, se articula, obviamente, se trabaja mucho con los docentes, pero cada uno se hace responsable por lo que tiene que enseñar. O sea, podemos combinar, podemos ponernos de acuerdo, podemos saber que... Y nosotros tenemos como el paquete grande. Pero después cada uno no es que se pone al servicio de... Siempre, me imagino que ustedes habrán vivido en la escuela esto de haceme la escenografía o haceme tal canción, tema la botella porque estamos viendo el proceso del vidrio, ¿sí? O sea... Digo, esas cosas que a veces son como por encargo para otra cosa que termina siendo como un artefacto escolar y no una propuesta formativa y rica para los chicos. Y entonces, para nosotros es muy importante que cada uno se haga responsable, concretamente y encarnadamente, de lo que otro no va a enseñar. Un profe de teatro en la escuela no puede estar esperando los distintos actos para ver sobre qué va a trabajar. Un profe de música no puede estar esperando los distintos actos para ver cuál es el repertorio.
tiene que ir más allá, tiene que enseñar música, tiene que, digamos, y entonces lo que enseña de música en algún momento obviamente puede poner un alto, pero no es al revés. No es que espero la ocasión y hago a medida y ahí organizo mis contenidos. Digo esto porque pasa mucho eso, y que como que eso es, ¿entendés? A mí llegó a decirme un profe de música una vez, y este año no puede trabajar mucho porque con todos los actos, y yo pensé, todos los años son todos los actos, entonces es este año y todos los años que vinieron antes y los que vendrán. Porque si él no puede resignificar y defender que tiene contenidos específicos, musicales para trabajar, y ahí para mi gusto estamos en problemas. O sea, el sentido de la teleescuela se deforma un poco. Entonces me parece que siempre lo que uno tiene que tener es como esta claridad en pensar, bueno, yo voy a hacer esto, pero yo puedo y me responsabilizo porque los chicos aprendan, en este caso, aprendan teatro, ¿sí? O sea, que tengan las herramientas para aprenderlo. Después si lo vamos a hacer en una ocasión, en otra, hasta te diría que es secundario. Pero es un posicionamiento de decir, yo les tengo que dar a los chicos herramientas de lenguaje teatral para poder desenvolverse en distintas situaciones, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, entonces uno se planta como diciendo, bueno, a ver, ¿qué aprendemos en teatro? ¿Qué pasa con la acción? ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo verbal, lo no verbal, el cuerpo? ¿Sí? O sea, un montón de cosas que son muy específicas y que uno no puede correrse, insisto, de la responsabilidad de enseñarlo. Porque si no también a veces aparecen en las escuelas estas planificaciones de primero a séptimo, que es una página con los mismos contenidos y te dicen, total son los mismos contenidos de primero a séptimo, ¿no? Estructura dramática, acción. Y yo digo, no pueden ser los mismos contenidos de primero a séptimo. La verdad que no. O sea, podés tener como unos grandes titulares que son los mismos. Después adentro tenés que garantizar que haya un proceso, que haya una secuenciación, que esto vos le des a los chicos estas herramientas para que los chicos claramente sepan. Pero que si nos ponemos digamos, en la cabeza que estamos en una escuela y que la misión de la escuela es enseñar, digamos. Y yo siempre les digo a los docentes, ¿no? Digo, yo trabajo también mucho con los profes de medios audiovisuales. Y digo, ustedes tienen que marcar la diferencia para los chicos entre los que tienen y los que no tienen. Hoy en alguna propuesta trabajar alguna cosa que sea de pareja, ¿sí? Y si trabajas algo individual, una improvisación individual, tiene que ver con esta idea del team que termina siendo individual grupal. Pero no es que yo preparo sola mi escena y la hago, ¿sí? Sino siempre hay unos otros, siempre hay una propuesta que tiene que ver con eso. Me parece que eso es también interesante y en eso yo creo que en lo que es la educación por el arte también se sostiene en esto. O sea, no encontraría tantas diferencias, por ahí cada uno lo nombra de otra manera por algunos énfasis que hace, ¿no? Pero no encontraría tanta diferencia entre lo social y lo grupal, ¿sí? Así como sí te diría en la formación artística hay un componente individual más fuerte.